Hola a todos y bienvenidos de nuevo un día más al canal. ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Yuxa Rojas y hoy os tengo preparado un vídeo que creo que os puede venir muy bien, porque ya sabéis que en este canal pues cada cierto tiempo os vais viendo pues tips de limpieza, hábitos y demás. Entonces se me ha ocurrido que os voy a dejar este vídeo que creo que a más de uno y a más de una os puede venir muy bien. Se trata de 10 hábitos de limpieza con los cuales vamos a conseguir que nuestra casa se vea siempre limpia y ordenada. Bueno, ya sabéis que muchas veces simplemente por pereza o porque no nos gusta o porque no tenemos el tiempo necesario vamos dejando que la suciedad se vaya acumulando en nuestra casa y el desorden, y siempre nos ponemos a lo mejor un día a la semana en el cual se supone que tenemos que hacer todas esas tareas. Sabéis que muchas veces es imposible porque nos surgen otras cosas completamente diferentes y al final nuestra casa es un desastre porque está desordenada, sucia y cada vez como que nos apetece menos ponernos a limpiar. Entonces yo os recomiendo que si no os queréis dar unas grandes palizas a la hora de limpiar, aunque sea una vez a la semana, cada 15 días, yo os voy a dar 10 claves o 10 hábitos que son los que a mí me funcionan siempre y los que siempre hago prácticamente a diario para conseguir que mi casa por lo menos se vea decente, se vea limpia, y luego el día que yo decida ponerme a limpiar puedo hacer otras cosas pues un poquito más en profundidad. Bueno, pues si queréis vamos a comenzar ya con el primer hábito, a ver qué os parece. Bueno, pues yo os recomiendo que todas las mañanas, antes de iros a trabajar o a hacer cualquier otra cosa, lo primero que tenéis que hacer es hacer vuestra cama, es decir, por lo menos estirar las sábanas, poner bien el edredón si estamos en invierno y sobre todo colocar bien los almohadones y los cojines, porque parece una tontería, pero simplemente el hecho de llegar a casa y a la hora de ir a acostarnos tener nuestra cama hecha, pues nos va a dar muchísima paz, porque por lo menos visualmente parece que lo tenemos todo más limpio y recogido. Yo lo que os recomiendo es que para conseguir esto, si nos tenemos que levantar 5 minutos aunque sea antes cada día, tampoco pasa nada, solo son 5 minutos y cuando lleguéis a casa os aseguro que lo vais a agradecer mucho. Vamos a pasar con el segundo hábito, que todas aquellas personas que me conocéis sabéis que normalmente lo hago siempre, y es tener siempre los platos fregados. Si por ejemplo no utilizáis lavavajillas o simplemente no os gusta o lo ponéis muy poquito, pero queréis que vuestra cocina se vea siempre reluciente y recogida, es muy recomendable que siempre que desayunemos, comamos o cenamos, freguemos los platos para que por lo menos la cocina se vea mucho más decente y más limpia. A lo mejor ese día pues no os da tiempo a hacer nada más en la cocina o preferís hacer otras tareas de la casa, pero no os podéis imaginar el gusto que da cuando te levantas por la mañana y ves que la cocina pues aparentemente se ve que está limpita y recogida. Entonces ya veis que este hábito es muy sencillo de conseguir, porque solamente lo que tenemos que hacer es, una vez hemos comido, recogemos la mesa, llevamos los cacharros al fregadero, los fregamos y no es necesario a lo mejor que los guardéis en ese momento. Podéis dejar que se sequen o si tenéis más tiempo los secáis directamente, los guardáis en su sitio, así vuestra cocina va a lucir pues mucho más recogida, limpia y ordenada. Bueno, pues siguiendo con la cocina, otra de las cosas que a mí me funciona muy bien es solamente tener encima de la encimera las cosas que realmente necesito. Ya sabéis que hace poquitos días os hice un vídeo en el cual os enseñaba pues cómo había decorado yo mi cocina. Visteis que tenía poquitas cosas y siempre me decís pues que os llama la atención más que nada porque no sabéis dónde las guardo, y siempre os digo que yo solamente tengo lo justo. Sabéis que yo utilizo mucho la freidora de aire, pero sí que es verdad que la tengo guardada dentro de un armario. Luego por ejemplo solamente tengo puesta la cafetera, que es lo que utilizamos todos los días, y luego la tostadora, que también se suele utilizar todos los días, también la tengo guardada. Luego por ejemplo de decoración tengo lo justo. Más que nada os digo todo esto porque si no ya sabéis que en la cocina pues los electrodomésticos, las decoraciones o cosas que a lo mejor tenemos por el medio, al final lo que hacen es ir cogiendo grasa poco a poco, y luego también nos toca limpiar esos electrodomésticos o esas decoraciones, y aparte para limpiar la encimera pues nos va a costar mucho más porque siempre tendremos que mover los cacharros para poder limpiar por abajo. Entonces ya sabéis que yo siempre os digo que menos es más y que solamente os quedéis realmente con las cosas que necesitáis en el día a día. Bueno, pues otra de las cosas que
que normalmente se nos olvida limpiar o lo hacemos muy de vez en cuando suele ser el frigorífico, y no me digáis que no. Sabéis que el frigorífico lo abrimos muchísimas veces a lo largo del día, muchas veces se nos va cayendo caldo, se nos van derramando cosas, muchas veces nos caducan alimentos bien porque no nos hemos dado cuenta o simplemente porque ya los tenemos mucho tiempo en la nevera, y lo único que conseguimos es que al final nuestro frigorífico huela mal. Entonces yo os recomiendo que aunque sea una vez a la semana miréis los productos que tenéis, más que nada porque muchas veces los compramos dobles porque no nos acordamos ni siquiera de lo que tenemos en el frigorífico. Miréis las fechas, vayáis poniendo las cosas por fechas, lo que vaya a caducar lo vais poniendo antes y lo último que hayáis comprado lo vais poniendo detrás. Intentar tenerlo todo súper organizado, y cuando veáis que vuestra nevera más o menos está medio vacía, yo os recomiendo que antes de colocar las cosas nuevas que hemos comprado, cojáis una bayeta, limpiéis un poquito los estantes por encima, también podéis limpiar la puerta por fuera porque ya sabéis que se ensucia muchísimo con el día a día, porque así lo que vais a conseguir es que cuando tengáis que limpiar vuestro frigorífico una vez al mes o una vez cada 15 días, como lo hagáis cada uno de vosotros, esté prácticamente limpio y solamente sea pues limpiar un poquito más en profundidad otras partes de la nevera que hasta el momento no habíamos tocado. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. Stars, I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fun, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. Bueno, pues ahora si queréis vamos a pasar con el hábito número 4. Ya sabéis que el baño se utiliza también muchísimo a lo largo del día, la bañera, la ducha, el inodoro, y muchas veces a lo mejor con las prisas o con la pereza, a lo mejor acabamos de ducharnos y ni siquiera somos capaces de secar los cristales, secar el grifo. Pues este paso tan solo nos va a costar medio minuto y vais a conseguir que la cal no se acumule en grifos, cristales, mamparas, lavabos y demás. Sabéis que muchas veces simplemente el hecho de lavarnos las manos o la cara en el lavabo lo que hace es que al final salten las gotas en el espejo, y si las limpiamos al momento nos va a costar nada porque son segundos, pero si vamos dejando que esas gotas se vayan incrustando en el cristal, la cal se va acumulando y luego ya sabéis que va a ser muchísimo más difícil poder eliminar los restos de cal que se han acumulado en espejos, grifos y demás utensilios del cuarto de baño. Entonces, si por ejemplo nosotros cogemos una bayeta de microfibra o un papel absorbente o cualquier otra cosa que tengamos a mano, va a ser muy fácil porque en poquito tiempo lo vamos a limpiar todo, y así el día que tengamos que limpiar el baño a fondo pues va a ser muchísimo más rápido y no nos va a costar tanto tiempo. Vamos a pasar con el siguiente hábito que me imagino que también os interesará mucho,
que es cómo conseguir que nuestra casa no huela mal, que no coja malos olores y sobre todo pues que el aire que respiramos sea un aire fresco. Para ello lo primero que tenemos que hacer es ventilar la casa nada más levantarnos. Yo os recomiendo que por ejemplo a la misma vez que vais a hacer vuestra cama, subáis la persiana, abráis un poquito la ventana y durante 5 minutos más o menos dejéis que se ventilen las habitaciones. El resto de la casa podéis dejar que se vaya ventilando mientras por ejemplo pues vais desayunando, os estáis duchando o estáis haciendo otra cosa. No es necesario, sobre todo en invierno, tener las ventanas abiertas todo el día porque muchas veces simplemente con 5 minutos que tengamos las ventanas abiertas es más que suficiente. Yo sé que en verano es muchísimo más fácil porque como normalmente hace mucho calor, pues las ventanas suelen estar abiertas durante más tiempo. Pero en invierno con 5 minutos que tengáis las ventanas abiertas para ventilar es más que suficiente y así vamos a conseguir que nuestra casa pues no huela mal. Vamos a pasar si queréis con el siguiente hábito, que se trata de empezar primero por lo que menos nos guste hacer a la hora de recoger y limpiar nuestra casa. Podéis empezar por el sitio que más pereza os dé o el que menos os guste. Imaginaos que empezamos por el salón porque es la estancia más grande y yo os recomiendo que a la misma vez que vayáis limpiando, que vayáis mirando las cosas que normalmente habéis dejado pues encima de la mesa, las hemos metido a lo mejor en un cajón para que no estén a la vista, o simplemente hemos dejado cosas que no están en el lugar que corresponde. Entonces es muy recomendable que nos acostumbremos a guardar cada cosa en su lugar. Al principio puede ser que nos cueste un poquito, es todo cuestión de rutinas y hábitos, pero luego veréis cómo lo hacéis de una forma pues muy sencilla porque directamente cuando os llegue una carta, una propaganda o cualquier cosa que a lo mejor queráis tener guardada, la vais a llevar a su sitio sin tener que dejarla pues encima del recibidor, encima de la encimera de la cocina o encima de la mesa del salón. Os digo más que nada esto porque luego a la hora de ordenar cajones es muchísimo más fácil y mucho más rápido tener cada cosa en su lugar y sobre todo cuando vamos a buscar un documento, un papel o un recibo de cualquier cosa, saber realmente dónde está y no volvernos locos. Bueno, pues ahora si queréis vamos a pasar con el siguiente hábito que es algo muy parecido a lo que os había dicho antes de la cocina. Sabéis que muchas veces vamos acumulando mucha ropa que ya sabemos que no nos vamos a poner nunca más, simplemente porque ya no nos viene, porque está muy vieja o porque realmente ya no nos gusta. También vamos acumulando pues muchos trastos, muchos electrodomésticos, por ejemplo como pueden ser móviles, tablets, ordenadores que ya no nos sirven porque están muy viejos o simplemente no funcionan y eso lo único que hace es que nuestra casa se vea desordenada, desastrada y que al final nos falte sitio para poner otras cosas que realmente necesitamos. Entonces yo os recomiendo que os deshagáis de todas aquellas cosas que veáis que realmente no necesitáis. Podéis donarlas, las cosas que ya no funcionan las podéis llevar pues a un punto de recogida como puede ser un ecoparque o simplemente las cosas que se puedan tirar a la basura las tiréis a la basura, más que nada para que luego a la hora de ponernos a limpiar nos resulte mucho más fácil, nos dé menos pereza y nuestra casa se vea siempre ordenada y limpia aunque sea visualmente. Bueno, pues ahora si queréis vamos a pasar con el siguiente hábito, que se trata de, una vez nos ponemos a limpiar el polvo o a arreglar cualquier cosa, empezar siempre de arriba hacia abajo. Me imagino que prácticamente todo el mundo lo hará así. Y si por ejemplo tenéis una casa que tiene pues 2 plantas, 3 o las plantas que sea, es muy recomendable que siempre empecéis desde arriba hacia abajo, porque si empezamos al revés, una vez yo vaya subiendo hacia arriba, el polvo nos va a volver a caer en la planta de abajo y al final vamos a tener que limpiarlo todo otra vez. Eso por ejemplo con el tema de las escaleras. Pero si por ejemplo hablamos de armarios o de cualquier otra cosa, sean de la cocina, sean de la habitación, del cuarto de baño, también es muy importante que empecemos siempre de arriba hacia abajo, más que nada por el mismo tema, porque si yo, por ejemplo, me pongo a limpiar el armario por la parte de abajo y luego subo a la balda de arriba, a la hora de quitar el polvo, me va a volver a caer abajo y lo voy a tener que volver a hacer. Entonces es muy importante que empecemos siempre a limpiar de arriba hacia abajo para no tener que volver a limpiar de nuevo lo que ya habíamos hecho antes. Bueno, pues ahora para todas aquellas personas que os estéis preguntando qué aspiradora estoy utilizando, os quiero decir que esta aspiradora sin cable Ultenic U11 Pro es un aspirador de escoba vertical bastante potente, es multifuncional, tiene la pantalla táctil y lo mejor de todo es que tiene una autonomía aproximada de unos 50 minutos. Os digo más que nada esto porque mi casa, ya sabéis aquellas personas que me seguís, que tiene aproximadamente unos 100 metros entre las 2 plantas y me da más que de sobra como para poder aspirarla toda de una sola vez. Luego también, si por ejemplo tenéis mascotas, que sepáis que este tipo de aspiradora os va a venir muy bien porque sin ningún problema os va a aspirar los pelitos de cualquier zona de la casa. Habéis visto que también tenía un accesorio para poder aspirar el sofá y no os podéis imaginar el polvo que sale simplemente pasándoselo una vez a la semana. Entonces desde aquí os la recomiendo mucho y la vais a poder encontrar en Amazon, os dejaré el enlace aquí abajo en la cajita de información y si no recuerdo mal, creo que hasta finales de agosto tenéis un cupón de descuento del 40%. Bueno, vamos a pasar
pasar ahora al siguiente hábito que también es muy importante. Parece una tontería, pero podemos conseguir que nuestra casa se vea mucho más limpia y ordenada si siempre tenemos la ropa recogida y guardada. Ya sabéis que muchas veces, bien porque llueve o simplemente porque no tenemos más sitio, al final acabamos poniendo un tendedero en el salón, en una habitación. Más que nada os digo todo esto porque a quien no le ha pasado que muchas veces a lo mejor simplemente por pereza dejamos el tendedero en el salón o en una habitación con la ropa seca durante varios días, y así lo único que vamos a conseguir es que la ropa al final pues se vaya ensuciando, vaya cogiendo malos olores y sobre todo que al final tengamos que plancharla porque se nos ha arrugado de estar en una mala posición. Entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Si al final la ropa la vamos a tener que guardar sí o sí, pues es muy recomendable que una vez veamos que está seca, la cojamos del tendedero, la doblemos y al final guardemos cada cosa en su lugar, porque así vamos a conseguir pues que el salón esté mucho más despejado. Pues nada, ahora ya si queréis vamos a pasar con el hábito número 10, que se trata de cómo podemos conseguir que nuestros muebles pues cogen menos polvo. Sabéis que los muebles muchas veces acabamos de limpiarlos y a los 5 minutos ya vuelven a tener polvo otra vez. Entonces es muy recomendable que nuestro suelo esté limpio. El suelo es un lugar en el cual se acumula muchísimo polvo, se acumulan muchas pelusas, se acumulan también muchos pelos de mascota, y es muy recomendable que os marquéis una rutina a la semana para pasar la aspiradora. Si tenéis aspiradora es muchísimo mejor que la escoba, porque ya sabéis que la escoba muchas veces lo único que hace es ir pasando el polvo de un sitio para otro y al final pues nuestros muebles en cuestión de minutos vuelven a estar sucios. Y si por ejemplo alguien no tiene aspiradora, también podríais coger la escoba y podríais ponerle una media en la parte del cepillo. Hacéis como si estuvierais barriendo y la media lo que va a conseguir es que se vayan pegando los pelitos y el polvo en ella, más que nada porque se produce un efecto de electricidad estática. Entonces es muy recomendable, como ya os he dicho, tener el suelo de nuestra casa lo más limpio posible para no acumular demasiado polvo y así que nuestros muebles se ensucien lo menos posible. Bueno, pues estos han sido los 10 hábitos que normalmente suelo poner yo en marcha en mi casa en el día a día para conseguir que se vea siempre pues decente, que se vea una casa recogida, sin malos olores y que realmente dé gusto estar en ella. Ahora ya me despido aquí de todos vosotros. Si este vídeo os ha gustado, me podéis dejar deditos arriba o me lo podéis dejar saber en comentarios, más que nada pues para que yo siga haciendo más vídeos de este tipo. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.